vimos? Vimos la de la inocencia, la de la conciencia. ¿Cuál fue la tercera? ¿Cuál? Gobierno humano. Son las tres y vamos con la cuarta, que es la dispensación de la promesa. Así que ahí donde está usted, acompáñeme por favor a Génesis capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Génesis capítulo 12 del versículo 1 en adelante. ¿Ponemos la de las Américas, por favor? Apáguenme el ventilador de acá, por favor. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cierre sus ojos ahí donde está y oremos un momento a papá. Amado Dios, te rogamos en esta noche que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Gracias por estos estudios que nos permites dar. Por favor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que podamos discernir tu palabra, la cual es buena y agradable y de bendición para nosotros, Señor. Por favor, te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. ¿Podemos darle palmas al Señor? ¿Me ayudan con la instrumentalista? Gloria a Dios. Bien, vamos a ver 8 puntitos en cada una de estas dispensaciones y voy a decírselas de una manera muy rápida. Vamos a ver el periodo bíblico que abarca esta dispensación, de dónde a dónde. Acuérdense, cuando hablamos de dispensación, es un tiempo, una edad que Dios estableció y que tiene un trato con nosotros, así como ahorita nosotros estamos viviendo la penúltima dispensación, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. ¿Cuántos sabemos que estamos en el tiempo de la gracia? Entonces es un tiempo, una edad donde esta gracia, pero quiero decirle que este tiempo está por terminar. Estamos ya prácticamente por terminar esta dispensación de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando este tiempo termina de la gracia, lo vamos a estudiar, el Espíritu Santo se va, se retira. Cuando la iglesia es arrebatada y tomada, el Espíritu Santo se va. Pero no se ponga triste, usted ya no va a estar aquí. O no sé si piense quedarse de vacaciones 7 años. Ya estudiamos esos 7 años, todo lo que viene, ¿verdad? Entonces yo espero que usted no esté anhelando esos 7 años. Así que aproveche este tiempo, pídale dirección a Dios, esfuércese usted para que podamos nosotros hacer su voluntad. Vamos a ver la naturaleza de esa edad o de esta dispensación. Vamos a ver la continuidad de estos principios revelados hoy día, lo que hoy también estamos pasando. Porque usted puede decir, ya acabó el tiempo de la inocencia. Sí, ya pasó esa dispensación, pero seguimos viviendo en el tiempo de la conciencia. Estamos conscientes ya, somos conscientes perfectamente de lo que está pasando. Aún la gente que está en el mundo está consciente de lo que está pasando. ¿Sí está aquí? Y estamos viviendo también un tiempo donde el hombre sigue gobernando, y lo pongo entre comillas, gobernando, pero que Dios lo permite todo. Él tiene el control, Él no deja de tener control de las cosas. Vamos a ver que también están las responsabilidades otorgadas por Dios a nosotros como hombres, o en ese tiempo de esta dispensación. Y otra vez vamos a ver el fracaso humano nuevamente. Y vamos a ver el juicio de Dios y su manifestación, pero también, como siempre en cada una de estas dispensaciones, porque aunque sabemos perfectamente que hoy vivimos un tiempo de gracia, la gracia de Dios ha existido desde siempre. Desde la primera dispensación, la gracia de Dios siempre ha estado. Siempre. Aunque no había ley, había gracia. Habiendo ley, había gracia. Hoy que ya no vivimos bajo la ley, pero vivimos bajo la gracia, siempre ha estado la gracia de Dios. La gracia, acuérdense, es un regalo que no merecemos. Eso es una bendición bien grande, saber la manifestación de la gracia de Dios, cómo se manifestó en esta dispensación de la promesa. Y vamos a ver el último punto, los principios revelados por Dios. Entonces vamos a iniciar.
¿Qué periodo abarca esta dispensación? Empezamos desde Génesis capítulo 10, versículo 25. Y si se acuerdan, terminamos hace 8 días viendo una genealogía donde llegamos a Taré. ¿Quién fue Taré? Padre de Abraham. ¿Y por qué era importante llegar ahí? Porque Abraham es el primer patriarca que Dios llama, y ahí viene la promesa. Entonces, pero empieza aquí, justo en este versículo, termina la dispensación del gobierno humano y da inicio la dispensación de la promesa. Y dice la escritura: y a Heber le nacieron 2 hijos, el nombre de uno es, repita conmigo, Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Peleg, de ahí viene la descendencia. Si seguimos ahí viendo los versículos, vamos a llegar hasta Taré. Y Peleg, ¿se acuerda que le dije hace 8 días? Significa, repita conmigo, división. Porque ahí viene un parteaguas, ahí viene una división donde empieza Dios y se da cuenta que iba a llamar a un hombre llamado Abraham. Después de que fueron esparcidos sobre la tierra, ¿se recuerda usted que hablamos de que los hombres intentaron hacer la torre de Babel, que intentaron ahí para que Dios ya no los destruyera como había sido en el tiempo de Noé, en el tiempo del diluvio? Ellos ahí se esforzaban y querían de alguna forma establecer un gobierno, y es ahí donde, ¿se acuerda que vimos ahí unas imágenes donde veíamos todas las naciones cómo se fueron formando desde el continente europeo, el africano, y vimos ahí varias cosas que ya estudiamos hace 8 días? Así que si usted desea más información, solo ingrese a la página y véala el día de mañana si usted puede. Entonces, después de que fueron esparcidos, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 11, versos 16 y 17. Dice: Heber vivió 34 años y engendró a Peleg. ¿Se acuerda que nos quedamos? Y vivió Heber 430 años después de haber engendrado a Peleg, y engendró hijos e hijas. Y le decía, si seguimos leyendo ahí la genealogía, vamos a llegar hasta Tarek. A ver si me ayudan, la hija, creo que es en el versículo 22, 23 me parece, donde aparece ya Taré. Son de hecho los últimos versículos ya de este capítulo, solamente para no leerlo todo. Dice: y Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Versículo siguiente estará: y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y engendró hijos e hijas. Versículo siguiente: Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Pero ahí está Abraham. Es bien interesante cuando uno estudia las genealogías. Entonces estamos hablando cuándo inicia esta dispensación y cuándo termina. Entonces vemos que desde que el hombre sale del Edén, cuando termina el tiempo de la dispensación de la inocencia, cuando sale, porque ahí empieza ya más o menos hasta cuando termine esta dispensación, habrán pasado, cuando ellos salen del Edén hasta la dispensación cuando son esparcidos de la Torre de Babel, más o menos pasaron ya 1996 años aproximadamente. Y esta dispensación termina cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Ahí termina esta dispensación de la promesa. Y esto lo vamos a ver en Éxodo capítulo 12, verso 51. Ya pasaron las plagas, ya pasó todo eso. Eso es lo que abarca esta dispensación, es lo que vamos a estudiar. Dice la escritura: y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hasta aquí vamos a ver todo desde Génesis 10:25, vamos a ver hasta Éxodo 12:51. Es lo que vamos a estudiar. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta dispensación o de esta edad?
Repita conmigo, es de carácter incondicional. Levante su manita derecha. Porque el pacto declarado a Abraham también es para nosotros. Escuche esto, el mismo pacto que Dios hizo con Abraham es para nosotros también. Sigue vigente ese pacto. ¿Cuántos le podemos dar palmas al Señor? Y cuando hablamos de incondicional, ¿qué estamos diciendo, hermano? O sea, Dios está con nosotros de una manera incondicional. Él no te condiciona. Él no te dice, si tú me sirves, yo te voy a dar. ¿O sí? Porque aún sin servirle, aún siendo malagradecidos, Dios en su inmensa misericordia siempre nos da. Y a veces hasta mucho más de lo que necesitamos. ¿Cierto? Y digo, para muestra, hermano, la verdad es que es sorprendente. Ahorita lo platicamos y seguramente nuestras generaciones que vienen atrás, cuando uno les platique, mira, en el año 2019 entró un bicho a la humanidad y se paralizó el mundo durante casi cerca de 2 años, donde muchas empresas cerraron, muchos negocios ya no volvió, o sea, y es la realidad, ya no es lo mismo desde el 2019 a la fecha. Bueno, yo el centro, que más o menos ya tenía lugares donde conseguir cosas que a veces necesitamos para la iglesia, hoy día ya cambió todo. Muchos negocios cerraron, se abrieron unos nuevos y bueno, pero el carácter de Dios hacia nosotros en ese tiempo de esta dispensación es incondicional, como lo es hoy para nosotros. El pacto declarado a Abraham, escuche, Dios no le exigió nada. ¿O le exigió algo Dios a Abraham? Cuando leemos lo que leíamos en Génesis 12, si me ayudan por favor otra vez, Génesis 12:1, vemos con mucha claridad cómo Dios, Génesis, hija, aunque mira, aquí el Señor también le habló a Moisés, pero no es lo que necesitamos ahorita. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Lo único que Dios le pidió a Abraham es, en ese momento, que obedeciera, que le creyera y que le obedeciera. ¿Cierto? Pero no le exigió otra cosa, solamente que creyera y que le obedeciera. Y como que le obedeció a medias, como tal vez muchos de los que estamos aquí. ¿Sí estamos aquí, iglesia? ¿Y por qué digo a medias, hermano? Porque cuando en este momento, cuando Dios le habla a Abraham, repita conmigo, él era soltero. O pregunta, aquí le dijo, vete con tu esposa, vete con tus parientes, vete con tu sobrino Lot. ¿Sí le dijo eso? Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Entonces, ¿por qué obedeció Abraham a medias? Porque Abraham esperó a que su padre muriera. Y cuando pasó ese tiempo, él se casó con Sarai y decidió irse con Sarai y llevarse a su sobrino Lot. Entonces, por eso digo, obedeció a medias. Y usted sabe, ya vimos ahí algunas cosas, pero bueno, no me voy a meter mucho ahí. Y repita conmigo, es de carácter eterno. O sea, este pacto que Dios hizo con Abraham, y levanta otra vez su mano derecha, porque ese pacto al igual es para nosotros, y es un pacto eterno, para siempre, y no está condicionado a nada.
Solamente Él quiere que hoy tú le creas y le obedezcas. Eso es todo lo que tienes que hacer. Solo creer y obedecer, creer y obedecer. Amén. Es lo único que tenemos que hacer, iglesia. Es lo único que necesitamos tú y yo hacer. Creerle y obedecer. Él no te está pidiendo otra cosa. Amén. Baje su manita. Es eterno. Ahora, ¿por qué Dios dice que su pacto es perpetuo, es eterno? Escuche lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Oh, hermano, esto es poderoso, porque es un pacto que Dios hace. Y perdóneme, no es como nosotros. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo entre dos partes. En este caso, entre Dios y Abraham. Y le dice: si tú me obedeces, si tú te sales de esta tierra, yo te bendeciré y haré de ti una nación grande. Y es algo hermoso, hermano, y perdóneme, y a veces se nos olvida, y esto nos tiene que alentar a nosotros hoy. Porque Dios le dijo a Abraham: y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí todavía no se establecía Israel como nación. Sé que Dios escogió una nación y amamos a Israel y respetamos a Israel, pero Dios no es exclusivo de Israel. Porque este pacto Dios lo hizo, no se lo hizo a Israel, se lo hizo a Abraham. Y no había Israel todavía, no había ley. Fue un pacto, y es un pacto eterno. Eterno. O sea que sigue vigente para hoy. Por eso cuando yo le digo: usted levante su mano y créale a Dios, y usted crea que Dios ese mismo pacto hizo con Abraham, lo está haciendo hoy con usted. ¿Y qué dice aquí? Con tu descendencia después de ti, todas tus generaciones serán benditas. Tal vez hoy, Marta, puedes ver que tus hijas no quieren. No te preocupes, tú cree, obedece, y tus hijas el día de mañana estarán en el camino del Señor. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo está diciendo aquí. Tal vez hoy puedes ver que tus hijos no quieren, Vicenta, y sé que llevas años. Dios te recuerda este pacto que es para nosotros. Hoy podemos ver que a lo mejor no quieren, y que ante nuestros ojos podemos ver que es imposible. Pero lo mismo le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro: si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú lo crees, veremos la gloria de Dios. Y Él desea manifestarse como lo hizo en ese tiempo. Lo quiere hacer hoy otra vez, y lo ha querido hacer siempre. El problema es que ya no hay hombres como Abraham. Ya no hay hombres como Abraham que deciden, o que decidieron verdaderamente obedecer a Dios. Ok, tuvo sus errores. Gloria a Dios por los errores de Abraham, porque a nosotros nos sirven. No lo decimos para juzgar a este gran siervo de Dios. Lo digo y lo tenemos que recordar. ¿Por qué? Porque si él cometió errores, es para que nosotros tratemos de evitarlos. Y vemos aquí algo que el Señor dijo. Acompáñame a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos del 15 al 16. ¿Me obsequian una botellita con agua, por favor? Primera de Crónicas,
capítulo 16, versículos 15 y 16. Acordaos, dice el Señor, acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. Porque mire, Dios hizo un pacto con Abraham antes de ser Abraham, pero después se lo recalcó a Isaac y después lo volvió a recalcar con Jacob, llamado Israel después, y hoy nos lo recuerda a nosotros también. Este pacto fue hecho con Abraham y luego se extendió a Isaac y después a Jacob, y Dios prometió dar la tierra de Canaán, lo que es actualmente hoy Israel, o por lo menos una porción. Además, prometió que el Mesías iba a venir desde acá. Pero si vamos hasta la genealogía, vamos a ver que Adán, viene Set, y de Set se empieza a venir, usted sabe, de ahí viene Matusalén, Enoc, Matusalén, Noé, y de ahí viene toda la descendencia hasta llegar acá, Abraham. Y de Abraham viene toda la descendencia hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Ahora, ¿qué es la palabra pacto perpetuo? ¿Qué quiere decir esto? Aquí se usa la palabra hebrea, repita conmigo, olam. Olam es propiamente escondido, es un punto de desaparición, un tiempo fuera de la mente. Pero escuche esto, viene de un adverbio que es, repita conmigo, siempre, antigüedad, eternamente, eterno, largo. Entonces es un pacto que Dios está haciendo por y para la eternidad. Esto, amados, nos tiene que alentar en nuestro corazón esta noche. Saber que a pesar de nuestros errores, que a pesar de nuestras fallas, Él está ahí siempre. Y Él ha hecho un pacto con Abraham, pero también hoy es para nosotros, porque aunque ciertamente nosotros no pertenecemos al linaje sanguíneo de los judíos de Abraham, pero al final sí nosotros pertenecemos a un Israel espiritual. En nosotros está hoy el linaje de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces lo único, hermano, dígale al que tenga a un lado, por favor, la responsabilidad que hoy tú tienes. Vamos, dígale, la responsabilidad que hoy tienes es confiar. Vamos, dígale, es confiar en su pacto, en su promesa. Es lo único que tienes que hacer hoy. Tienes esa responsabilidad de creer, de confiar en su pacto y en sus promesas. Amén. Esa es la única responsabilidad que tenemos hoy. Ahora acompáñenme otra vez a Génesis capítulo 17, versículos del 13 al 14. ¿Cuál fue ese pacto que Dios hizo con Abraham? Génesis 17, 13 al 14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti. No, hija, pusiste Crónicas, es Génesis. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido de tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto entre vuestra carne, como pacto que perpetuo, que es eterno. Mas el varón incircunciso
que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto, dice el Señor. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que quitar tú el exceso de carne que está en tu corazón. ¿Qué es la circuncisión? A ver, enfermeras, ¿qué es la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión? ¿Y qué es el prepucio? Es un exceso de carne que tiene el órgano masculino. Es cortarlo. Ahora, espiritualmente, Dios nos está diciendo que tenemos que quitar de nosotros ese exceso de carnalidad que está en nosotros. Es como hablábamos ese día, que comían y bebían, ¿se acuerdan del tiempo de Noé? Comían, bebían, se casaban, se daban en el matrimonio, un gran etc. Aunque ciertamente practicaban el satanismo, vampirismo y muchas cosas en aquel tiempo, pero también tiene que ver con el materialismo, que hoy la gente está más preocupada por tener, por querer obtener, y descuidamos lo más importante, que es nuestra área espiritual. En otras palabras, nos estamos moviendo más en nuestra carne, porque aún la iglesia está sumergida ya en esta dinámica también, en querer tener, tal vez, no es malo querer tener el mejor equipo, las mejores instalaciones. Creo que eso no es malo, eso está bien, porque es para la obra y es correcto que nos esforcemos a darle lo mejor a Dios. Yo creo que eso está bien. Lo que no es correcto es que nos afanemos por eso. Lo que no es correcto es que nos afanemos por otras cosas y descuidemos lo más importante. Entonces este pacto tiene que ver con que nosotros quitemos hoy esa carnalidad que hay en nosotros. Dios estaba entrando en un pacto, en un contrato con Abraham, y los términos, repita conmigo, eran muy simples. Es como ahorita, si usted quisiera comprar un coche a la agencia, pues para empezar tendría que llevar el enganche del vehículo, ¿no? Y van a firmar un contrato donde le van a decir: mire, usted tiene que pagar al mes tanto, el seguro tanto, y esto y aquello, y tiene que traerlo a los servicios aquí, porque si usted lo hace por otro lado va a perder su garantía, y bueno, un gran etc. Y ahí todo está estipulado en un contrato, ¿está de acuerdo? ¿Cierto? Acá no, hermano, acá es muy simple. Lo único que tenía que hacer Abraham era obedecer a Dios y circuncidar a todo varón, empezando por él, a todo varón que estaba en ese tiempo ya con él y de su familia. Y la parte de Dios era darle herederos, propiedad, poder y riqueza. Y pregunta, porque conocemos la historia de Abraham, ¿no lo cumplió Dios? ¿No cumplió Dios con su parte? ¿No engrandeció su nombre? ¿No le dio una tierra? ¿No le dio poder? ¿No le dio riqueza? ¿Y no le dio un heredero? Porque si podemos marcar otro error de Abraham, ahí está el hijo que tuvo con Agar, la egipcia, llamado Ismael, donde viene la descendencia de los árabes. Y el conflicto que hoy conocemos, o que conocemos ya de hace mucho tiempo, el Medio Oriente, justo es ese el problema. Vean hasta dónde repercute la desobediencia de un hombre. Pero ciertamente Dios cumplió esa parte con él. Y lo único que Abraham tenía que hacer era obedecer, circuncidarse él y circuncidar a todos los varones de su familia y los que estaban con él. Era lo único que él tenía que hacer. No tenía que hacer otra cosa más que eso. O sea, ¿qué le estoy queriendo decir, amada iglesia? Que lo único que Dios te está diciendo hoy: obedece. Obedece. Saquemos la carnalidad, saquemos el materialismo de nuestro corazón. Hermano, siempre vas a tener necesidades. Siempre, ¿cierto o no? Mire, y a veces entre más dinero podamos tener,
Si uno dijera, oh, si ahorita yo ganara el doble de lo que gano, seguramente estaría más tranquilo. Yo te voy a decir una cosa, van a pasar unos meses y ya no te va a alcanzar eso que estás ganando y vas a querer más. Y si volvieras a ganar más, te va a pasar lo mismo, porque el problema, se lo he dicho aquí, no está en lo que ganamos. El problema está en lo que gastamos. Oh, se quedó muy serio. Ese es el problema. Porque muchos de los contratos que hacemos hoy con otros son trueques equitativos. Tú me das esto, yo te doy esto, y más o menos va a la par. Y Dios no hace eso. Solo Dios le dijo, tú obedece, circuncídate tú y todos los de tu familia y los que estén contigo, y yo te voy a dar esta tierra, te voy a dar riqueza, te voy a dar poder y te voy a dar heredero. ¿Sí recuerda? ¿Verdad que sí? Pero cuando tú y yo acordamos ser parte de la familia de Dios, las bendiciones, repita conmigo, las bendiciones sobrepasan lo que debemos entregar. Lo único que Dios te dice hoy, cree en mí, obedece. Y aunque tal vez hoy tú puedas sentir que la prueba que estás pasando no aguantas, sientes que no aguantas, Dios es ahí donde te dice, confía en mí, yo te estoy pasando por ahí. Porque es ese pacto de la circuncisión. Tenemos que sacar esa carnalidad que está en nosotros. Ahora, ¿cuál es la continuidad de esos principios revelados hoy día? La humanidad hoy sigue regida por la conciencia del bien y del mal. Hoy ya sabe perfectamente con claridad lo que está bien y lo que está mal. El ser humano hoy está regido por un gobierno humano, pero bajo una conciencia caída. Digo, hermano, no me haga hablar de más, pero tú y yo sabemos cómo está el mundo hoy. Todas las leyes que se están autorizando, no en México, en el mundo. Se lo he dicho aquí, hay una agenda global. Y la que viene, la 2030. Estamos a 6 años donde se tiene que cumplir esa agenda para todos los que están, todas las naciones están metidas ahí en las Naciones Unidas. Pero ya hay otra agenda para el 2050. Y lo único que yo le puedo decir es, y lo que podemos ver en este tiempo, es una humanidad completamente caída. Por ejemplo, no sé si Anaí se dio cuenta cuando íbamos en el metro ayer. Iba una señora, una ancianita que se sube al metro y un joven ahí todo desparramado en el asiento exclusivo para ellos, y literal con sus audífonos y según el dormido, ¿no? Te levantas y le das el lugar, por favor. Y si sus ojos hubieran sido pistola, hermano, pero se tenía que levantar. O sea, les pongo este ejemplo. Ya no hay valores, no hay principios. Hoy los hijos, mi hija, 10 años, es que yo tengo derecho a jugar, tengo derecho a esto, tengo derecho a aquello. Ok, sí. ¿Y no te dijeron que también tienes obligaciones? Y tengo derecho. Sí, yo como tu padre tengo derecho a usar la vara si es necesario. ¿Te alineas o te alineo? Voy a ir a derechos humanos, ve a donde quieras, pero soy tu padre.
estamos viviendo donde el hombre está gobernando, y lo pongo así porque en verdad el hombre no está gobernando. Quien está gobernando es el príncipe de este mundo a través de los gobiernos, y lo podemos ver con las agendas que traen. Y es aquí donde la iglesia tiene que resistir y tiene que seguirse esforzando, porque hoy vemos que están gobernando bajo una conciencia completamente caída. Pero hay una promesa, hay un pacto eterno que Dios ha hecho, y empezó llamando a un hombre llamado Abraham. Si decidimos hoy de verdad que Él sea nuestro Dios, que Él verdaderamente nos empiece a gobernar. Sé que no es fácil, sé que todos tenemos luchas, pruebas, tentaciones, pero si hoy tú y yo tomamos la decisión correcta de decirle: Señor, gobierna mi vida, gobierna mi corazón, sé tú mi Dios. Como ayer la pastora recordaba el pasaje de Ruth, cuando le dice a Noemí, porque Noemí quería dejar a Ruth, y le dice: no, ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y mire, Ruth, le aseguro, no conocía a Dios, pero lo conoció a través de Noemí, que después dijo: no, yo no me voy a llamar así, me voy a llamar Mara. ¿Se acuerda? Por el sufrimiento de haber perdido a su esposo, a sus hijos. Regresó viuda, empobrecida y con su nuera. Y qué hermoso es ver la misericordia de Dios, porque de una moabita viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Booz tomó como mujer a Ruth, y de ahí viene el papá de David, del gran rey David, de donde viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande. Y nos damos cuenta como esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso, hermano, tampoco nosotros nos podemos sentir superiores a la gente que no conoce a Dios, ni sentirnos más que ellos, porque también ellos necesitan del amor de Dios como tú y yo también lo necesitamos. Entonces no podemos sentirnos superiores a ellos, porque este pacto que Dios hizo es un pacto eterno. ¿Cuántos decimos amén? Y con este puntito siguiente voy a terminar aquí. Responsabilidades que Dios otorgó al hombre. Dígale que tiene un lado. Nuevamente te repito. Vamos, dígale: confía y cree. Confía y cree. Solo confía y cree. Solo confía y cree en sus promesas. Confía y cree. Yo me acuerdo cuando Anaí estaba siendo pasado por su zarandeada. Es difícil. Y solo Dios de verdad podía ver el dolor de su corazón. Nosotros tal vez podíamos ver una parte, pero Dios. Pero hoy pareciera que no pasaba nada. El único que pudo transformar el corazón de su esposo fue Dios. El único que pudo tocar el corazón de su esposo fue Dios. ¿Qué falta? Gloria a Dios. Mire, otra me platicaba y me decía: pastor, Alejandro me dijo que iba a llegar temprano el miércoles, y después acordó y se puso triste porque le tocaba guardia. Pero le digo: no te preocupes, lo más importante es que ya esté en su corazón el estar. Eso es lo que Dios mira. Amén. Bueno, si le voy a dar palmas, déselas bien, hermano.
¿Y por qué se lo estoy diciendo? Porque aunque la promesa tardare en nuestra familia, va a llegar. Dios es perfecto en los tiempos. Y solo Dios tocó su corazón como ha tocado el corazón nuestro para estar aquí. Y como Dios nos ha tenido que ir procesando a cada uno de los que estamos aquí. Y lo único que tenemos que hacer es confiar. Y regresamos a Génesis 12, por favor, versículos del 1 al 3. Con lo que empezamos. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, lo primero que Dios hizo con Abraham fue hacer de él una gran nación. O sea, el Israel físico. Aunque él no lo vio, pero él creyó, le creyó a Dios. Por eso vemos que en Abraham, ¿cómo se le conoce a Abraham? El padre de la... ¿Por qué? Porque cuando Dios le pidió a su hijo, no dudó en sacrificarlo. Por lo menos eso nos dice la Biblia. Pero siendo honestos, yo se lo he dicho aquí, aún Abraham, a pesar de todo, yo creo que él tuvo una gran lucha interior, una noche previa para llevar a su hijo a donde lo tenía que entregar. Y le decía yo, parafraseando un poquito tal vez, esto es mío, esto es mío. Esto que le estoy diciendo es algo que yo creo en mi corazón que pudo haber pasado. Que Abraham tal vez pudo haber negociado, quiso haber negociado con Dios. Señor, ¿y si me doy yo en sacrificio en lugar de mi hijo? Mi hijo no, yo aquí estoy. Pero obviamente el padre no iba a permitir que eso pasara. Lo que el padre quería enseñarle a Abraham, que su hijo no podía estar por encima de él, que aunque él amara mucho a su hijo, ese primer lugar era para Dios. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy, que nuestro primer lugar no tienen que ser tus hijos, no tiene que ser tu esposo, no tiene que ser tu ministerio, no tiene que ser tu trabajo, tu negocio, tu empresa, sino Dios. Y eso implica creerle, confiar en sus promesas. A ver, hermano, le voy a decir algo ahorita que tal vez no tendría que decírselo ahora. Vamos a empezar a hacer un programa de ayuno y oración durante 40 días. ¿Nos gozamos por eso? Bueno, y espero que se goce por lo que viene. Dígale que tiene a un lado: ¿qué crees, hermana, hermano? ¿Qué crees? Que Dios nos dijo que el diablo, que el Señor lo reprenda, pidió esta iglesia para ser zarandeada. Oh, ya no dijo nada. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, voy a estar orando por ti para que tu fe no falte, porque el diablo ha pedido zarandear tu vida. Jesús no le dijo que lo iba a librar de la zarandeada. Lo que le prometió Jesús es que él iba a estar orando por él, para que cuando él estuviera en medio de esa situación, su fe no faltara. Pero a través del ayuno y la oración, Dios nos va a dar la victoria. Y vamos a soportar lo que venga, porque Él está con nosotros. Y si Él permite y si Él está permitiendo que eso pase, es porque sabe que podemos. Y si nos unimos todos en oración, en ayuno,
lo vamos a lograr. Amén. También vemos que son bendecidos todos aquellos que fueron injertados, o sea, el Israel espiritual. O sea, ahí estamos nosotros. Nosotros fuimos injertados en esa vid que es Jesús. No merecíamos estar ahí, pero fuimos injertados. Y ahora pertenecemos a esa vid que es un Israel espiritual. Vemos que el Señor engrandeció el nombre de Abraham. Ahora ya no era Abraham, se iba a llamar Abraham, padre de multitudes. Abraham. Y de Abraham llegó Isaac, y de Isaac Jacob, llamado Israel. E Israel sigue estando presente entre las naciones, o sea, un Israel físico. Yo se lo dije el 14 de mayo de 1948, Israel es constituida como nación ante las Naciones Unidas nuevamente. Y ahora tú y yo somos ese Israel espiritual. ¿Qué decía Pablo a los romanos? Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 11, versículos vamos a leer el 17 y de ahí nos vamos a ir al 24. Solo el 17 ahorita y posteriormente nos vamos al 24. Pero dice aquí Pablo, hablándole a algunos gentiles allá en la iglesia de Roma: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Mire, aquí Pablo estaba hablando que esas ramas que fueron desgajadas, está hablando de aquellos judíos que no han reconocido a Jesús. Y de ese olivo silvestre que venimos siendo los gentiles, que fuimos injertados ahí en la misma savia del olivo que fue cultivado de una manera correcta. Eso somos nosotros. Pero aquí Pablo dice con esta pregunta que termina: cuanto más estos que son ramas naturales, o sea, llegará un momento en que todos los judíos, o la gran mayoría de ellos, reconocerán quién es el Mesías, porque es una promesa eterna, un pacto eterno que Dios hizo. Pero acuérdese, no solo es con Israel, es con todo el mundo. Aunque no todo el mundo lo va a reconocer, pero el pacto está disponible para todos. Entonces, cuando Pablo está hablando a los cristianos gentiles, Pablo les insta o les dice a no sentirse, dígale que tiene a un lado, por favor no te sientas superior, porque Dios hubiera rechazado a algunos judíos. O sea, tú no te sientas superior a los demás, ni a algunos judíos que no reconocen a Jesús. No tenemos por qué sentirnos superiores a eso, porque la fe de Abraham se asemeja a la raíz de un árbol productivo, y el pueblo judío viene a ser esas ramas naturales del árbol. Pero a causa de su infidelidad, los judíos fueron esas ramas que fueron desgajadas. Porque cuando vemos con mucha claridad en la Biblia, podemos ver cómo muchas veces Israel fue infiel con Dios, y Dios tuvo que tener un trato especial con él. Yo se lo he dicho aquí cuando estudiamos
los 7 sellos, cuando yo le explicaba que el tiempo de los 7 años de la tribulación y la gran tribulación, ese tiempo no está preparado para la iglesia. Ese tiempo no es para que la iglesia pase por ahí. La iglesia, no olvide esto, la iglesia está diseñada para ser la novia del Cordero. La iglesia está diseñada para irse en el arrebato de la iglesia. Esos 7 años de tribulación y gran tribulación es un trato que Dios va a tener de una manera directa con Israel. Porque pareciera, hermano, pero aún en medio de eso, no olvide, Dios va a levantar a 2 testigos que de día y de noche estarán diciendo que Jesús es el Mesías, y que aunque los quieran matar, no lo van a poder hacer, y van a estar ahí en Israel diciendo día y noche: Jesús es el Mesías. Y una vez que Dios permite y se lleve a esos 2 testigos, hermano, Dios va a levantar a 144,000 que no son los testigos de Jehová, porque la Biblia es clara. Esos 144,000 son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, y cuando hacemos una multiplicación, 12,000 por 12 son 144,000 ungidos, redimidos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque los atraparan y los quisieran matar, no les van a poder hacer nada. Los atrapan, los van a encerrar, cuando quieran abrir la celda ya no van a estar, y van a seguir predicando. Van a estar yendo por la última gran cosecha. ¿Qué control tiene el anticristo? Ninguno. Dios sigue estando en control. Los creyentes gentiles se injertarán en el árbol como olivo silvestre, y ahora gentiles y judíos vamos a compartir la savia basados en la fe en Dios. Yo se lo dije aquí. A ver, Abraham, ¿por qué fue salvo? Por su fe. ¿Cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? Por la fe. ¿Cómo nos salvamos hoy? Por fe. Solo por fe. Solo por fe es que somos salvos. En el Antiguo Testamento y hoy es por fe. ¿Qué dice Habacuc? Por la fe el justo vivirá. ¿No? ¿Cierto o no? Ninguno de los dos puede confiar en su herencia cultural en cuanto a la salvación. Ni judíos ni gentiles podemos confiar en una herencia cultural en cuanto a la salvación. Nuestra salvación viene por fe. Nuestra fe puesta en Jesús. Dice el escritor de Hebreos, que muchos se lo atribuyen a Pablo: puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Solo puestos vuestros ojos ahí, en Jesús. Amén. Serás bendición, dice el Señor. Tú y yo estamos diseñados para ser de bendición. Tenemos que ser de bendición a donde vayamos y donde estemos. Ahí con esa bebé, cuando estés ahí, ora por ella con fe. Dile: Señor, la pongo en tus manos y yo creo que tú puedes hacer algo en ella. Ten misericordia. Donde tú estés trabajando. Cuando veíamos a un señor, hermano, hasta casi me quebrantaba el corazón, porque mira, un hombre de 60 y casi 5 años, desesperado. El hombre, un hombre de trabajo de toda la vida, porque se le nota, mecánico, eléctrico, jalatero, de todo, hermano. Ni las moscas se están parando en su negocio. Me dice: estoy desesperado.
le debo al seguro, le debo al Infonavit, le debo a Hacienda y no tengo ni para comer. Dice, he querido morirme. Luego, no lo haga. A donde tú vayas, tú puedes ser de bendición para alguien. No vas a resolver el problema, pero si puedes darle una palabra de fe que le pueda alentar su corazón, orar por su negocio. Y ahí voy a pasar mañana y voy a ungir ese negocio. Y voy a decir, ¿usted cree? A partir de hoy van a cambiar las cosas, porque Dios nos puso en un lugar para ser de bendición. Donde tú estás, donde tú te desenvuelvas, donde tú camines, Dios te puso para hacer bendición. Porque hoy nosotros somos bendición a través del linaje de Abraham, que es en Cristo. Que ahora tú y yo somos ese Israel espiritual. Porque acuérdese, por eso era importante esa genealogía, porque ver en Abraham, el primer patriarca, de ahí viene toda la descendencia hasta llegar a Cristo. Y tú hoy y yo somos bendecidos gracias a Cristo, y somos de bendición para otras personas en Cristo. Amén. Y el Señor es claro aquí y dice que Él va a bendecir a los que te bendigan y va a maldecir a los que te maldicen. Y no te goces por eso. Mejor ora por ellos. Oremos por aquellos que se han levantado en contra nuestra. La misericordia de Dios con la humanidad. Porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas. Porque la bendición solo puede venir por el linaje de Cristo. De ahí desciende todo. Y Cristo bendice a todos, a todos, a todos los que crean en Él. ¿Tú crees en Él? ¿Creemos en Él? ¿Le creemos a Él? ¿Podemos creerle hoy a Él? ¿Puedes salir hoy de este lugar lleno de su presencia y con la convicción, con la confianza de ir a un lugar a donde Dios te está llevando y que tú puedas ser de bendición para esas personas que están ahí? ¿Te acuerdas, Miguel, cuando te conocí, que me decías, pastor, yo no puedo trabajar? Me habían dicho que mi columna vertebral ya no servía, ya no había nada que hacer. Me acuerdo que venía hasta con faja, no podías ir a trabajar. ¿Te acuerdas que oramos? Y Dios hizo un milagro. Hoy puedes trabajar, estás bien. ¿Por qué no hacer lo mismo con alguien más? Y no solamente porque ores por sanidad. Hay muchas formas de ser de bendición para alguien. Yo le decía a mi hija, el día que pasamos allá a un centro comercial, entramos a una zapatería, vacía la zapatería, hasta se peleaban las chicas para atendernos ahí, porque no había nadie. Y nada más empezamos a ver, tráigame este, tráigame este. Y en lo que estábamos pidiendo eso, se llenó la zapatería. Y mi hija me dice, papá, fuimos de bendición para esa zapatería. Le digo, así es, porque Dios donde te ponga vas a ser de bendición. Dios donde estés quiere que seas bendición. En donde tú te muevas. A veces, y mire, hermano, no es la primera vez que nos pasa. Luego vamos a cenar a algún lugar y está vacío el lugar y no, pues sí, dame 2 taquitos de esto, 2 aquello, y estás ahí, de repente ya no te pueden atender porque ya se llenó el lugar. Ya. No sé si se acuerdan una vez que fuimos aquí al tianguis, que una señora no me quería dejar ir. Estábamos con, fíjese cómo, así de rápido. Me acuerdo que llegamos,
pedí unas manzanas, ¿no? Ya hasta estaba guardando, no, es que ya no vendí. Y a ver, deme manzana, deme aquí. Y nada más de repente llegó gente y le empezó a, oiga señora, no, espéreme, no se vaya, espéreme. Ya estaba, no, ya me tengo que ir. No me quería dejar ir porque la gente empezó a llegar y le empezó a comprar. Le digo, señora, ya me tengo que ir nada más. Y eso pasa, es lo que te digo, no solamente es orar por una necesidad, que si la hay, ora, hazlo con fe. Pero a donde vayas tú puedes ser de bendición para otros, en donde estés. Tú y yo somos hoy un canal de bendición. Cristo bendice, le decía a todos los que creen en Él, que dice Gálatas capítulo 3 versos 28 y 29, y con esto termino, iglesia, que ya no me dijo, ya son las 9. Con esto termino y aquí le dejamos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amén. Aquí ya no hay de que yo soy, no, hermano. Todos somos uno en Cristo. Creemos que Cristo es nuestro Señor, somos uno en Cristo. Aquí ya no hay que mujer. Por eso es que eso que dice que la mujer aquí, la mujer no, no, hermano. Aquí claramente ya no hay ni mujer ni hombre, ni judío ni griego. Somos uno en Cristo. Amén. Cierre sus ojos y oremos a papá. Amado Padre, gracias te damos.